Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Red Dead Redemption, un título que recibirá el parche Next Gen para estas consolas el próximo 2 de diciembre. Debemos recordar que esta es una actualización gratuita para todos los que hayan comprado el juego antes de la fecha de la actualización, así que si queremos probar este juego con el parche Next Gen, podemos comprarlo ahora para que la actualización nos llegue de forma gratuita. La versión que existe actualmente en la tienda de Xbox es la de Xbox 360, y aquí muchas personas quizás se confundan, ya que Rockstar ha mencionado que esta actualización llegará para las versiones de Xbox One, pero como vemos el juego solo está disponible en Xbox 360, así que debemos saber que esta versión fue actualizada para las consolas Xbox One, lo que significa que a pesar de estar corriendo lo que parece ser la versión de Xbox 360, en realidad estamos ejecutando una versión mejorada de Xbox One. Por eso es que este juego se ve totalmente diferente a la versión original y es al que le llegará esta actualización Next Gen en los próximos días. Así que como vemos en Xbox Series X, este título estará corriendo a una sorprendente resolución de 4K nativos. Como sabemos, Rockstar Games siempre saca la potencia de sus gráficos en las consolas más potentes de Microsoft, así que sin duda será un juego espectacular a nivel visual en esta gran consola. Los detalles, texturas e iluminación lucen increíbles y me parece que es un juego que a pesar de tener varios años sigue viéndose muy bien. Eso sí, en cuanto a fotogramas, acá estará la limitante, y es que solo estaremos jugando a 30 FPS, algo que en esta consola no debería ocurrir, ya que sin problemas nos puede ofrecer 60 FPS en este juego. Estamos hablando de un juego de 2010 que gráficamente no es exigente o demandante para Series X, pero esto se arreglará con el parche Next Gen que estaremos viendo más adelante, que se espera que tenga el rendimiento de 4K y 60 FPS, algo que ya es aceptable para Xbox Series X. Creo que será la mejor versión de este juego que podemos jugar en esta consola próximamente, ya que a pesar de que los 60 FPS han salido en PlayStation 5 desde hace mucho, la calidad gráfica no se mira tan definida como en una Xbox Series X, que nos entrega estos 4K de forma nativa. Así que en cuanto a resolución y fotogramas, será un juego bastante interesante de ver en Series X. Ahora pasando a la pequeña Xbox Series S, tampoco nos quedaremos tan atrás con el rendimiento que nos ofrece, y es que esta consola actualmente nos brinda una calidad de 1440p nativos, una resolución bastante excelente para esta pequeña consola, prácticamente muy similar a lo que vemos en Xbox Series X, solo que acá tendremos una resolución inferior, pero tampoco es una diferencia tan grande, ya que se mira increíble con buena definición y texturas muy bien detalladas. Yo esperaría que Rockstar mantuviera esta misma resolución en la versión mejorada, simplemente añadiendo 60 FPS, algo que posiblemente lo hagan, y de ser así también estaremos jugando una versión bastante interesante en la pequeña consola de Microsoft, que en su tiempo fue una de las más económicas para jugar y que a estas alturas la mayoría ya cuenta con esta consola. Y afortunadamente que el parche es gratuito, tendremos acceso a una versión perfectamente en condiciones para jugar este título. Así que recordemos que el parche Next Gen llega el próximo 2 de diciembre, mejorado para Xbox Series X y Xbox Series S a 60 FPS, incluyendo el DLC de On the Nightmare, que también les recomiendo jugar, ya que me parece que es un DLC muy bueno que han sacado de este juego. Actualmente lo podemos seguir consiguiendo en la tienda de Xbox y es un complemento ideal para gozarnos este juego, y gracias a la retrocompatibilidad de Xbox es que podemos seguir jugando un videojuego de hace más de 15 años, sin duda una de las mejores tecnologías que tenemos y que nadie puede igualar de esta plataforma. En cuanto al peso, tenemos un título muy ligero que ronda los 7 GB únicamente con el juego base, pero si contamos con el DLC el peso podría subir hasta los 10 GB, algo que no es ningún problema para el almacenamiento de estas dos consolas. Como siempre, yo me despido, nos vemos en el próximo episodio. Los dejo con el gameplay de Red Dead Redemption corriendo en Xbox Series X y Xbox Series S sin el parche de 60 FPS.
Fucking dang pig! Them cocksucking sumbitches escaped the other side of the fort! Alright, let's go. Alright, boys, let's finish this! Careful, you clodhopper. I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. On the goddamn law! God damn it! You're hard men, are you? Move forward! Dang pig! Them cocksucking sumbitches escaped the other side of the fort! Alright, let's go. Let's find those bastards! I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. I bid you farewell.